free, a lover sinking in the sea. El foro es simplemente un encuentro donde se puedan compartir experiencias. De hecho, por eso siempre hay una mesa redonda donde compartir experiencias, para poder vivir nuestro cristianismo en nuestro grupo durante a lo largo del año y en otros tipos de colectivos, pues de manera más enfocada a Jesús, al reino, a la construcción de lo que quería Jesús para su hijo y sus hermanos y hermanas. Lo que más nos preocupa de alguna manera siempre es la participación de la gente joven. O sea, es verdad que vienen grupos concretos como la JOC y algunos colectivos, pero sobre todo miembros de parroquia. Y realmente pues la invitación es que esto no es nada, es un día, y realmente las vivencias que se tienen en el foro son que te acuerdas luego a lo largo del año y que te sirven para que tu experiencia cotidiana del reino y de transformación. Incluso en los primeros foros vinieron personas que no eran creyentes, pero el enfoque que muchas veces se da a las ponencias no siempre a nivel teológico. El año pasado o el anterior era bastante crítico en determinadas situaciones que se dan incluso en la propia iglesia, y que la verdad es que te ayudan mucho a luego saber que no estás solo, a poder compartirlo en tu grupo, en tu experiencia personal. Pues el primer mensaje que yo he querido lanzar es quitarle a las mujeres que ejercen la prostitución pues tantas etiquetas como le hemos colgado, y hacer descubrir que son fruto de un contexto. Es decir, que la prostitución es una consecuencia del contexto socioeconómico que estemos viviendo, y que eso yo lo palpo día a día. ¿Qué me ha transmitido eso siempre? ¿Qué he querido yo transmitir? Pues una cosa muy sencilla, y es que somos todos iguales, es decir, somos donde nos pongan. La asociación es aconfesional y ahí llegamos muchas personas por diferentes caminos. Entonces hay presencia de motivación religiosa. De hecho, las religiosas filipenses, hijas de María Dolorosa, cuando están en Córdoba, siempre están presentes en la asociación Hidra, pero también participan personas agnósticas que llegan desde pues, la dignidad humana, y entonces a mí me enriquece muchísimo eso y me cuestiona y me hace tener una mente siempre muy abierta. Nosotros somos una asociación pequeña por opción, porque queremos ser el último eslabón entre los pocos recursos que haya y las mujeres. No queremos ser un recurso específico para las mujeres, sino eso que falta siempre para que a las mujeres les lleguen los recursos. Es muy difícil el acceso, porque el acceso a las mujeres que están en la calle, en una realidad tan difícil, Víctor, requiere mucha presencia, mucha permanencia, mucha incondicionalidad, estar sin fecha límite y estar con una actitud absolutamente sencilla, sin prejuicios, sin carteles, sin preguntas. Y es solo ahí donde podemos estar realmente en las necesidades y acompañar a los recursos que haya, y por supuesto pedir y exigir pues mucho más, ¿no? Me habían pedido compartir sobre una espiritualidad encarnada, y cuando yo la estaba preparando, pues más que palabras o conceptos, lo que me venían eran rostros en los que yo siento que esa espiritualidad se encarna, y que a nosotros también nos sirven como referencia para saber cómo nuestra vida también se va tejiendo. Y algo que para mí era importante, también teniendo en cuenta vuestro foro, ¿no? Y que sois gente de compromiso, algunos de militancia, gente que lleváis toda la vida en esto, pues me ha ayudado mucho escuchar la mesa redonda, porque yo sí que tenía deseo como de hacer sentir que justo porque es un foro, ¿no? Una gente que está comprometida, que está entregada, sí que necesita también cuidar esa dimensión interior, ¿no? Y señalar que la interioridad y la exterioridad, o la contemplación y la acción, no son dos realidades que se contraponen o que se tienen que quitar una a la otra, sino al contrario, que ambas se necesitan y que ambas se tienen que enlazar, ¿no? En esta realidad nuestra que vivimos tan precipitados, tan demandados por tantas cosas, tan saturados, con tanta rapidez, como dice el Papa Francisco, en este impasse de la tecnología y esta era nuestra de las pantallas, pues como hacer una llamada de decir, esta espiritualidad que se encarna en nuestra vida, allí donde estamos, en las cosas pequeñas y concretas, necesita como en nosotros ese espacio interior para que se vaya tejiendo, para que no se nos convierta al final en una espiritualidad superficial de hacer cosas, o que está muy bien, pero que
Creo que nuestro mundo necesita precisamente como descubrir que cuanto más interiores, más solidarios podemos ser, cuanto más contemplativos, más humanos. Y también me ha gustado pues, traer ejemplos del Papa Francisco porque pienso que él vive en su persona esta espiritualidad encarnada y nos damos cuenta de lo que esos gestos que él hace y esa manera de vivir el Evangelio, cómo contagia y cómo dan ganas, ¿no? A tanta gente que yo creo que sí, que tiene hambre de Dios, que tiene deseo de dar sentido a su vida, de entregarla, pero a lo mejor no encuentra el cauce o las formas muchas veces tal como se lo presentamos. Fundamentalmente voy a hacer una reflexión 50 años después de terminado el concilio, que es dentro de poquitos días, el cincuentenario, sobre lo que significó una constitución, un documento fundamental del concilio, que es aquel que se llama precisamente de la Iglesia en el mundo actual, no de la Iglesia en general, sino en el mundo actual. In mundo huius temporis, decía el texto latín, en el mundo de esta época. Y eso es lo que quiero hacer. Quiero, por tanto, presentar qué concepto de Iglesia hemos de tener, qué concepto de mundo es el que debemos utilizar, qué diálogo tiene que haber entre la Iglesia y el mundo, cómo ese diálogo significa un enriquecimiento mutuo, tanto de la Iglesia como el mundo, y a partir de ahí pienso sacar algunas consecuencias de carácter más práctico pastoral en relación con cómo tenemos que realizar nosotros ese servicio mutuo entre Iglesia y mundo. Lo que tendríamos por encima de todo que impulsar es eso que acabo de decir de manera tan sencilla, la presencia en este mundo. El concilio habló de la Iglesia en el mundo de este tiempo, pero claro, el mundo del año 65, el tiempo del año 1965 no es el de este. Las cosas han cambiado de una manera radical. La pirámide se ha vuelto patas arriba. Y entonces yo lo que creo es que hay que estar en el mundo para detectarlo, para descubrir cuáles son los signos de los tiempos, como decía Juan XXIII, y de ahí pues dialogar y empezar a construir una situación nueva. Hoy en día, pues por múltiples razones, pero una de las cuales que la tenemos nosotros muy cercana es la de las migraciones, la presencia de las religiones, la multiplicidad cultural, el pluralismo religioso y cultural es un hecho mucho más vivo que el año 65, cuando terminó el concilio. Y evidentemente no se puede caminar hacia el futuro si no es dialogando entre aquellos que decimos creer en Dios, e incluso con aquellas religiones, como puede ser por ejemplo el budismo, que no creen o dicen que no tienen un Dios en quien creen. De hecho, una de las grandes iniciativas del difunto Papa San Juan Pablo II fue precisamente, como ya sabéis, la de los encuentros de Asís, cuyo objetivo fundamental era ese, trabajar juntas las religiones del mundo por un proyecto de construcción de la paz. In the autumn days, Bueno, pues yo vengo de Bardollero, que es un barrio de Córdoba, un barrio, digamos que es clase trabajadora, y bueno, pues ahí nos acoplamos a su grupo, a lo que ellos empezaron a iniciar allí en el barrio, y en esos grupos pues nosotros la verdad que fuimos descubriendo algo que para mí, como he dicho ahí en la intervención, es que le daba sentido a mi vida, le daba como el hilo conductor que yo necesitaba. Pues encontré otro tipo el mensaje de Jesús, era mucho más cercano, era mucho más tierno, era un Dios que te perdonaba, que te quería, y luego ya me he incorporado al grupo de Cáritas, que bueno, allí también le decimos grupo de acción social, que intento estar a través de ese grupo estar más cerca de los pobres, como dice Jesús, pues que ellos son sus preferidos, y entonces pues eso me está aportando también mucha experiencia de fe y de cercanía al mundo ¿no? Al mundo de los pobres, dentro de todas las contrariedades y las contradicciones con lo que vivimos, y con todas las dudas y los problemas que surgen a lo largo de la vida. A mí me parece que el mensaje fundamental es que todos aquellos que creemos en Jesús y que creemos porque hemos escuchado el Evangelio,
y que hemos superado visiones infantiles o farisaicas de la vida cristiana y que por consiguiente en el Evangelio y en la persona de Jesús hemos encontrado la felicidad. Tenemos que ser testigos de esa felicidad, no con rollos, no con grandes soflamas ni con grandes discursos, sino en nuestra vida. Tenemos que demostrar que encontramos sentido en la vida cristiana, en el Evangelio, no en el poder, no en el triunfo humano, no en el placer, no, en ser seguidores de Jesús. A mí me parece que ese es un mensaje muy sencillo, muy fácil de captar, bastante difícil de realizar. Luego, pues para mí siempre en estos encuentros, a veces mucho más importante incluso que los contenidos, son los vínculos. Lo que aquí se teje, el ver dónde está otra gente, el que vas conociendo, el que te sabes no sola o no sola en tu pequeño grupo, sino que formas parte de una comunidad mayor, de un grupo mayor, que cada uno donde está intenta vivir su vida con hondura, con sentido, con entrega. Entonces pienso que pues, todo el día compartido, como ha dicho este compañero al recoger la Eucaristía, no solo las conferencias, más que nada los grupos entre vosotros, compartir la comida, la Eucaristía, todo lo que supone de tejer vínculos juntos, pues para poder fortalecer este deseo de seguir a Jesús y poder vivir su Evangelio. Queremos ser laicos por vocación. Entonces, lo que creo que podemos ser es luz. Luz para otra gente que tampoco ni quiere ser ni religioso, ni cura, ni religiosa. Y sin embargo están buscando respuestas. Yo creo que tenemos mucha gente alrededor buscando respuestas. Y los laicos somos los que más cerca estamos de la gente que busca respuestas todos los días, en su día a día, en su vida de todos los días, en la cotidianidad. Creo que podemos ser un gran ejemplo y creo que además estamos llamados a eso. Quizás no sea más fácil, pero sí que nosotros los tenemos más próximos. Nuestros compañeros de trabajo, la gente que nos encontramos por la calle. Y creo que nuestra vida tiene que ser esa predicación, esa evangelización. Y quieras que no, poco a poco, tienes como a posteriori, quizás no te das cuenta en el momento, pero a posteriori cuando alguien te dice, jo, pues fíjate que lo que me ha llamado la atención, me lo comentan a mí, fíjate que me ha llamado la atención, oye, lo de tu verano, que te vayas en vacaciones a Ecuador, que te pases allí el verano. Oye, pues me he puesto a pensarlo, y ese simplemente decir, me he puesto a pensarlo, es como una luz que dices, pues igual sirve para algo, igual aproxima para algo. Y yo creo que nos tenemos que hacer conscientes de que somos más luz de lo que nosotros nos creemos y que podemos ser más luz y estamos llamados a ser más luz de lo que nosotros nos creemos.